El conocimiento de nuestra realidad y pasado no debe detenerse jamás. Aunque pasen siglos, debemos seguir hablándolo. El primer hecho lamentable es que no todos conocemos nuestra historia. Por lo tanto, no demos por sentado que todos la conocemos. Hablar sobre el conflicto armado interno nos propicia una ventana de discusión y diálogo sobre un hecho determinante para todos los guatemaltecos y guatemaltecas. Hoy se nos permite hablar lo que hace décadas fue silenciado, lo que fue prohibido. Hoy hablamos libremente lo que a muchos les costó la vida. Iniciemos diciendo que el conflicto armado interno fue una guerra civil entre el ejército de Guatemala y el Estado, enfrentándose contra organizaciones civiles de distintos estratos sociales, entre ellos estudiantes universitarios y de institutos públicos, sindicatos, población indígena, campesinos, trabajadores, entre otros muchos. Por puro formalismo, se dice que fue un periodo de 36 años transcurridos entre 1960 y 1996. Las causas de esta lucha son la cruzada pobreza, la injusticia social, la carencia de educación y los sueños frustrados de una generación. Aunque está claro que las causas no se limitaron a estas, internacionalmente podemos ubicar este conflicto en la Guerra Fría. Es muy importante que conozcamos, nos informemos y hablemos sin cesar. Hablar sobre nuestro pasado fortalece la democracia y el futuro de nuestro país. Aunque ya llevamos 22 años de la firma de los acuerdos de paz, se considera que las causas del enfrentamiento que en aquellos tiempos se vivió aún están vigentes hoy en día y no estamos lejos de esas mismas condiciones. Las vivimos cotidianamente. ¿Por qué decir que las vivimos cotidianamente? Porque no hay respeto a las diferentes culturas y a los diferentes pueblos que conviven en nuestros países. Parece que fuera ayer que nuestro país vivió estos 36 años de conflicto armado. Pareciera que fue ayer cuando se vivió el conflicto armado. Esos 36 años que costó la vida de muchos guatemaltecos. Aunque ya pasaron 22 años de la firma de los acuerdos de paz, seguimos enfrentando esas causas. La radiografía de Guatemala no es muy prometedora si como generación no tomamos el lugar que nos corresponde y actuamos. Si algo nos enseñaron los mártires de nuestra historia es a no morir sin haber dado la vida en la lucha de una mejor Guatemala. Han pasado 22 años de la firma de los acuerdos de paz y aún seguimos viviendo un conflicto. ¿Nos conocerán como aquellos que iniciaron una transformación o como indiferentes que no hicieron nada por heredar una mejor Guatemala? Vivimos en una coyuntura particular. La necesidad de cambio es evidente en toda la población y sociedad. Todos clamamos por un cambio, todos nos cansamos de vivir como hoy vivimos, todos esperamos que pase algo. Nuestra generación está envuelta en una pasividad, un letargo e indiferencia. Por lo tanto, nuestra lucha inmediata es que este ciclo sea roto y todos podamos ver nuestra realidad, despertar las ganas de hacer algo y cambiar lo que nos aqueja como pueblo. La responsabilidad es de cada uno de nosotros y nosotras. Como ciudadanos, debemos de ser respetuosos de las leyes vigentes en nuestro país, pero sobre todo con aquellas que defienden y amparan los derechos de los pueblos indígenas. Podemos hablar de la Constitución Política de la República en sus artículos 66, 67, 68, 69 y 268. De igual manera, la Corte de Constitucionalidad. El Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales, también conocido como Convención 169 de la OIT, es una convención adoptada por la Organización Internacional del Trabajo en 1989. Es el principal instrumento internacional sobre derechos de los pueblos indígenas. A 2016 ha sido ratificado por 22 estados y Guatemala no es la excepción. Este convenio hace hincapié en los derechos de trabajo de los pueblos indígenas y tribales
y su derecho a la tierra y al territorio, a la salud y a la educación, determinando la protección de los valores y prácticas sociales, culturales, religiosos y espirituales propios de los pueblos indígenas, y define la importancia especial que para las culturas de nuestro territorio y valores espirituales de los pueblos interesados reviste su relación con las tierras o territorios, así como la importancia de las actividades económicas tradicionales para su cultura. También que los servicios de salud para indígenas deberán organizarse en forma comunitaria, incluyendo los métodos de prevención, prácticas curativas y medicamentos tradicionales. Los programas de educación deberán abarcar su historia, sus conocimientos y técnicas, sus sistemas de valores y además deberán adoptarse disposiciones para preservar las lenguas indígenas. Como funcionarios de la educación, es importante que podamos crear políticas donde el Convenio 169, ratificado por la Organización Internacional del Trabajo, sea implementado en el pensum de estudios, porque de esa manera las generaciones tendrán un mejor y amplio conocimiento sobre los derechos de los pueblos indígenas. Es importante reconocer que aunque no nos parezca, tenemos una historia que no es la mejor, pero nada podemos hacer por el pasado, pero sí por el presente, a través del reconocimiento y aceptación que vivimos en un país diverso y que es esta la mayor riqueza que podemos tener, aprender a convivir sin importar el color, la raza, la etnia, el traje, el idioma o el estatus social. Solo de esa manera heredaremos a las nuevas generaciones un país sin discriminación y racismo.